Saludos amigos, qué gusto volvernos a ver en este encuentro que llamamos Lo Esencial. Estos son principios prácticos para la vida diaria, porque todos de alguna manera buscamos encontrarle salida a cada etapa que estamos enfrentando cada día. Quisiera que pensáramos hoy un poquito acerca de lo que es mirar por encima del dolor. En alguna etapa de la vida siempre tenemos que enfrentarnos a él. Querramos o no, siempre nos corresponde pasar por ese sendero, por esa etapa del camino que quisiéramos evitar. El gran teólogo C.S. Lewis escribió una frase que ha acompañado a muchos creyentes por muchos años. Él dijo esta expresión: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Fue lo que escribió C.S. Lewis. Y es interesante cuando nosotros revisamos cómo reaccionamos, cómo aceptamos y cómo vivimos esos periodos o esas etapas difíciles de la vida que a veces no logramos cómo entenderlas y cómo salir adelante. En el año 1952, Florence Clark intentó nadar desde la isla Catalina hasta la costa de California. No era una nadadora cualquiera. Ella había cruzado el Canal de la Mancha en varias direcciones, una hazaña extraordinaria para su época. Pero aquel día, sin embargo, una densa niebla cubrió completamente el mar. Durante más de 15 horas luchó contra el agua helada, el agotamiento y el cansancio extremo. Finalmente pidió que la sacaran del agua. Cuando llegó, el barco descubrió algo que la marcaría para siempre. Estaba a menos de 1 kilómetro de la costa. ¿Qué fue lo que le impidió a esta nadadora profesional ver más allá de lo que estaba viviendo? La niebla, la oscuridad, el momento difícil que estaba enfrentando. Meses después volvió a intentarlo. Había la misma niebla, había el mismo frío, pero esta vez llevaba la costa en la mente y llegó hasta el final. Muchas veces nuestro mayor problema no es el dolor, es perder de vista la esperanza. Y el escritor sagrado del libro de Hebreos registró estas palabras que son y deben estar marcadas en nuestro corazón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estas palabras escritas por este hagiógrafo sagrado dejan varias verdades que nosotros pudiéramos hoy resaltar y aplicar a nuestro corazón. Jesús sufrió, la cruz fue real, las heridas fueron reales, las lágrimas fueron reales, pero mientras soportaba la cruz, su mirada estaba puesta en algo más allá del sufrimiento, algo más allá de la cruz. Estaba puesta en la redención, en nuestra salvación, en la victoria final. El dolor para Cristo nunca fue el destino, solo fue el camino que lo llevaría a la gloria. Así que permítame compartirle 3 verdades para que las puedas atesorar en tu corazón. La verdad número 1 es que el dolor reduce nuestra visión cuando nosotros lo permitimos. Comenzamos a pensar cosas como siempre va a ser así, esto nunca va a cambiar, nunca saldré de esto, no podré soportar esto. Permítame dejarle una verdad bíblica para que lo aliente en medio del camino. El salmista David escribió esto: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él entendió que su mirada estaba puesta era en el Señor, de donde podía venir el aliento, la fortaleza para los tiempos difíciles. Soy un admirador y un seguidor y un hábil lector de los grandes cristianos de la época. He admirado por siempre la vida de hombres y mujeres que sufrieron por una causa como la causa de Cristo y salieron en victoria al final de su historia. Una de ellas es una mujer que yo admiro mucho, Corrie ten Boom.
Ella dijo lo siguiente: si miras al mundo te angustiarás, si miras hacia adentro te deprimirás, pero si miras a Cristo descansarás. Y esa es la mirada que nosotros debemos tener siempre. La segunda verdad, mis amigos, es: la fe siempre ve más de lo que el dolor te permite ver. Lo repito. La fe siempre ve más de lo que el dolor te permite ver. La Biblia dice que Jesús, por el gozo que tenía delante de él, sufrió lo oprobio. Su meta y su enfoque no se centró en el sufrimiento. Tenía una visión clara delante de él. El que nosotros tengamos claridad de la visión que Dios ha puesto en nosotros nos permite levantar la fe, la confianza. Como decía Víctor Frank cuando sobrevivió en los campos de concentración nazi, decía que no sobrevivían los más fuertes, ni las personas más robustas, ni las más inteligentes, sino que él observó cuidadosamente que los que sobrevivían en los campos de concentración eran aquellas personas que tenían algo por lo cual luchar, tenían esperanza, tenían algo que los movía a algo mayor, a algo superior. Jesús tenía el gozo delante de lo que significaba el sufrimiento y por eso pudo mantenerse firme en la visión que había abrazado. El gozo delante de él era lo que lo movía. El gozo delante de él era lo que hacía que su sufrimiento pudiese de alguna manera soportarlo para llegar hasta el punto de la consumación final. El conocido teólogo y pastor Timothy Keller expresó esto de una manera muy particular. Dijo: si conocemos el propósito de Dios en el sufrimiento nunca podrá destruirnos. Lo repito: si conocemos el propósito de Dios en el sufrimiento nunca podrá destruirnos. Dios está haciendo 1000 cosas en ti, pero quizás por lo que estás viviendo hoy, por lo que estás pasando hoy, no puedes ver quizás ni una sola de ellas. Pero Dios está trabajando en ti, está trabajando en mí y nos está procesando en alguna etapa de la vida difícil. Pero allí nos invita a soportar con paciencia y a tener la mirada puesta en Él. Y la tercera y última verdad por hoy es que la esperanza siempre mira más lejos que el dolor. Lo repito, la esperanza siempre mira más lejos que el dolor. Por esa esperanza que el Señor tuvo en el gozo que estaba delante de él, fue que pudo sentarse a la diestra del Padre. Esa es la esperanza que movió el apóstol Pablo, cuando a través de golpes, persecución, prisión, naufragio, rechazo, a pesar de todo eso, él escribió este texto sagrado, inspirado por el Espíritu Santo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La teología de la esperanza es poder creer que hay mucho más allá, por encima de lo que estamos viviendo. Es creer que el plan de Dios es mayor que lo que estás pasando en este momento. Y aunque no lo entendemos, aunque no lo comprendemos o no lo comprendamos, podamos tener la seguridad de que Dios está en medio de eso. Se sabe que el gran predicador inglés Haddon Spurgeon sufría de una enfermedad terrible que lo aquejaba prácticamente gran parte de su tiempo. Su esposa lo alentaba mucho y muchas veces después de predicar él terminaba deprimido, dolorido. Era una enfermedad que lo estaba consumiendo. Y de hecho murió joven, para la edad que espera uno que viva un hombre como él. Él escribió esta frase que me gusta mucho citarla. He aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca de los siglos. Cualquiera sea, que nosotros podamos abrazar aún lo más difícil de la vida y poder decirle: Señor, aunque no entiendo lo que me está pasando y aunque no entiendo este proceso, quiero tener la confianza de que tú estás conmigo por encima de todo. Quien aprende a mirar por encima del dolor descubre que Dios nunca ha dejado de trabajar debajo de la circunstancia que hoy estás atravesando. Cualquiera sea lo que estés viviendo hoy. Tal vez tu oración no tenga respuesta, tal vez el diagnóstico no ha cambiado, tal vez esa puerta continúa cerrada, tal vez sigue esperando, pero quiero dejarte unas preguntas.
¿Qué estás mirando? ¿Estás contemplando únicamente el dolor, el problema, o puedes alimentar al menos un pequeño atisbo de esperanza? ¿Qué estará viendo Dios que tú o yo no alcanzamos a ver? Mis amigos, es mi oración que hoy nosotros podamos descansar en el Señor y decirle: Señor, quiero pedirte que me fortalezcas y me ayudes a pasar esta etapa de la vida que se me hace difícil soportar y bregar con ella. Dame la fuerza, dame el coraje, dame la fe, la paciencia y el amor y la esperanza de saber que tú tienes el control y que por encima de esto tus planes son buenos para mí. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuál es lo esencial de esto? Lo esencial de esto es que aunque vengan las tempestades a tu vida o a la mía, nosotros elegimos descansar y confiar en el Señor. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.